Hace años, cuando la vida parecía más sencilla y las preocupaciones no eran tan pesadas, tenía una mejor amiga llamada Valeria. Aunque yo soy heterosexual y Valeria no, eso nunca fue un obstáculo para nuestra amistad. Nos conocimos en la secundaria, en ese lugar tan lleno de incertidumbre y descubrimientos. Yo siempre fui un poco reservada, pero Valeria tenía una chispa que atraía a todos, como si su presencia iluminara el aula. Nos sentábamos una al lado de la otra, compartíamos secretos y sueños, y en algún momento nos convertimos en las confidentes de todo lo que estaba por llegar. Con el paso del tiempo, Valeria comenzó a ser más abierta sobre su identidad. A medida que avanzábamos en la vida, se dio cuenta de que no tenía por qué esconderse. Afortunadamente, las personas a su alrededor la aceptaron, y aunque hubo algunos que no entendieron completamente, la mayoría se mostró comprensiva. Pasaron los años, y tanto Valeria como yo seguimos nuestras vidas. Yo tuve varios novios, mi amiga también tuvo varias parejas, pero nunca las llevó a su casa. Siempre decía que quería estar segura, que no quería presentar a nadie, hasta estar completamente convencida de que era la persona adecuada. Aunque sus padres siempre la habían apoyado, sabía que eran conservadores y no quería causarles más incomodidad de la que ya había enfrentado en su camino. Por eso, optó por esperar, por encontrar a alguien que realmente pudiera estar a la altura de lo que ella merecía. A lo largo de esos años, nuestras vidas fueron tomando rumbos diferentes, pero nuestra amistad seguía intacta. La universidad llegó y, aunque estábamos en diferentes carreras, nos manteníamos en contacto. Nos veíamos en algunos descansos y salíamos los fines de semana a bailar. Así que, a pesar de no estar en el mismo salón como antes, manteníamos una fuerte amistad. La historia de brujería inicia cuando un día después de clases, Valeria me llamó y me dijo que tenía algo que contarme. Yo, curiosa, le pedí que me contara todo, con lujo de detalles. Ella me dijo que quería presentarme a alguien, una persona que era especial para ella. Yo le dije que la iría a ver a su departamento para que me contara todo. Valeria decidió salirse de su casa a los 18 años. Si bien tenía una relación cordial con su familia, decidió mejor independizarse, según ella, para el bien de la relación familiar. Esa tarde, cuando llegué a su departamento, me abrió emocionada y me dijo que me sentara en la sala. Ahí había una chica de cabello oscuro. «Te presento a Laura», dijo Valeria con su voz llena de emoción. Laura me tendió la mano con una calidez instantánea. La conexión entre ellas era evidente, como si todo en sus miradas, sus sonrisas, hablara de una historia que recién comenzaba, pero que ya parecía tener años de profundidad. Mi amiga me dijo que se habían conocido una noche, que fuimos a bailar a un antro, que ella no estaba buscando ligar, pero que cuando la vio, algo en su interior hizo clic. Cuando dieron las 2 de la mañana me retiré y abracé con mucho cariño a mi amiga. La verdad que estaba feliz de que ella estuviera feliz. Las primeras semanas la relación de mi amiga con su novia parecía normal. Salíamos juntas de vez en cuando y teníamos una relación de amistad. Sin embargo, cuando cumplieron 5 meses de noviazgo, noté cómo Valeria se iba alejando de mí. Su relación con Laura se volvía cada vez más absorbente. Antes, aunque tuviera pareja, siempre encontraba tiempo para nuestra amistad, y yo hacía lo mismo. Pero con Laura era diferente. Nuestras llamadas eran cada vez menos frecuentes, y cuando intentaba hacer planes con ella, siempre tenía una excusa. Una tarde, después de muchos intentos fallidos de verla, decidí llamarla. Le dije que fuéramos a comer algo, porque quería contarle unas cosas personales. Ella dudó y me dijo que le preguntaría a Laura si quería ir. Yo le dije que solo quería que saliéramos las dos solas como antes. Tal vez no pueda porque tengo algunas cosas que hacer. Mejor lo dejamos para la próxima semana.
me dijo fríamente. Pero la próxima semana nunca llegó. Cada vez que la llamaba tenía otra excusa, otro compromiso, otro tal vez después. Algo dentro de mí me decía que algo andaba mal, así que un sábado decidí ir a verla a su casa. Cuando llegué toqué la puerta con firmeza, sintiendo un extraño presentimiento en el estómago. Sabía que Valeria estaría allí. Era sábado por la mañana y nunca salía a esa hora. Al abrirse la puerta, el impacto fue inmediato. La mujer que tenía frente a mí no se parecía en nada a mi mejor amiga. Su largo cabello castaño había desaparecido, reemplazado por un corte irregular que parecía hecho con prisa o sin demasiada precisión, además de que estaba teñido de negro muy oscuro. Su rostro estaba maquillado de forma extraña, con colores oscuros que acentuaban la palidez de su piel. Pero lo que más me inquietó fue el tatuaje que tenía en la mejilla, un corazón mal trazado, como si alguien lo hubiera dibujado con prisa y sin demasiado cuidado. Valeria pareció sorprendida de verme. Sus ojos se abrieron con un destello de nerviosismo y, tras un segundo de duda, me hizo pasar rápidamente. Me indicó con un gesto que no hiciera ruido, susurrando que Laura aún dormía. El departamento era un reflejo de su estado. La sala, que antes era un espacio ordenado y acogedor, estaba ahora en completo caos. Bolsas de comida vacías, botellas tiradas en el suelo y un olor denso que indicaba que no habían ventilado en días. Entre el desorden también noté restos de lo que parecían sustancias prohibidas. Al verla tan diferente, no pude evitar preguntarme qué estaba pasando con ella. Se veía más delgada, con la mirada perdida como si estuviera en otro lugar. Cuando se dejó caer en el sofá, su cuerpo se hundió en la tela con un agotamiento que no parecía solo físico, sino emocional. Justo cuando estaba a punto de preguntarle qué le ocurría, Laura salió de la habitación. Su aspecto era aún peor que el de Valeria. Su piel estaba opaca, su expresión agresiva, y en su rostro llevaba el mismo tatuaje deforme. En cuanto me vio, su reacción fue inmediata. Comenzó a gritar, exigiendo que me fuera, que no tenía nada que hacer ahí. El tono de su voz estaba cargado de hostilidad, pero lo que más me preocupó fue que Valeria no reaccionó. Se quedó allí en su sofá, con los ojos bajos, como si todo eso fuera normal. Salí de su departamento con el corazón encogido. No podía creer lo que había visto. La imagen de Valeria, tan diferente, tan ajena a la persona que conocí, se quedó grabada en mi mente. Al llegar a mi casa, mis padres notaron de inmediato que algo andaba mal. Siempre habíamos tenido una relación cercana, y ellos podían leerme con solo mirarme. No tardé en contarles todo lo que había pasado. Les hablé de Valeria, de su cambio, de su pareja, y de la forma en que parecía haber caído en algo oscuro, del cual no podía salir. Escucharon con atención, preocupados, y luego me dieron su consejo. Debía intentar hablar con ella cuando su novia no estuviera cerca. Quizás sin esa influencia podría recuperar a mi amiga. Al día siguiente, después de mis clases, fui a buscarla a su salón, pero la sorpresa fue aún mayor. Valeria ya no estudiaba en la universidad. Había dejado la carrera de ingeniería. Sin pensarlo más, tomé mi celular y la llamé. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Dijo que a las 2 de la tarde podríamos encontrarnos en la cafetería cerca de mi universidad. Inventaría un pretexto para salir sola, algo sobre recoger papeles de la escuela después de darse de baja. Cuando la vi llegar sentí un escalofrío. No era la misma. Caminaba con cautela, mirando a su alrededor, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Al principio sus respuestas eran cortas, evasivas, pero poco a poco
fue soltando lo que realmente pasaba. Me confesó que su relación se había convertido en una prisión. Había intentado dejar a Laura, incluso se fue del departamento en un intento desesperado por recuperar su vida, pero algo en ella la hacía regresar. Cuando estaba lejos la extrañaba de una manera irracional. Le pregunté cómo había caído en el vicio. Bajó la mirada y con voz temblorosa me dijo que todo empezó de forma inofensiva. Laura le aseguraba que solo era recreativo, que no tenía nada de malo. Primero fue algo ligero, algo que parecía no tener consecuencias, pero sin darse cuenta, pasó de un simple juego a algo mucho más fuerte, mucho más destructivo. Ahora ni siquiera entendía cómo había llegado a ese punto. Lo que más me dolió fue escucharla decir que quería ver a sus padres. La Valeria que tenía frente a mí no era la misma, que había crecido a mi lado. Al llegar a casa me sentí agobiada por todo lo que Valeria me había contado. No podía quedarme de brazos cruzados. Me senté con mis padres y les relaté cada detalle de nuestra conversación. Mis padres, sin dudarlo, tomaron el teléfono y llamaron a los padres de Valeria. La reacción de ellos fue inmediata. No estaban enterados de la gravedad de la situación, pero al escuchar lo que les contamos, no lo pensaron 2 veces y decidieron ir a buscarla. Por la tarde todos juntos nos dirigimos a su departamento. Tocamos la puerta varias veces, pero nadie abría. Sin embargo, a través de la rendija de la puerta se alcanzaba a ver la luz de la televisión encendida, lo que indicaba que alguien debía estar dentro. Su padre, impaciente y preocupado, comenzó a golpear la puerta con fuerza, llamándola por su nombre. Al no obtener respuesta, intentó empujarla, dispuesto a derribarla si era necesario. Justo cuando casi lo lograba, el portero del edificio apareció. Había escuchado los golpes y vino a ver qué ocurría. Al explicarle la situación, nos dijo que tenía una llave maestra y trató de abrir la cerradura. Sin embargo, la puerta parecía bloqueada desde adentro. Con ayuda del padre de Valeria, ambos hicieron presión hasta que finalmente lograron derribarla. Al entrar, la escena nos dejó helados. Valeria estaba acostada en el sofá, inmóvil. Su madre corrió hacia ella sacudiéndola mientras le hablaba, pero no obtenía respuesta. El miedo en sus ojos era evidente. Sin perder tiempo, le dijo a mi madre que llamara a una ambulancia. Mientras tanto, su padre revisó el departamento, pero no encontró a nadie más. Laura no estaba ahí. Lo único que quedaba era el caos de una casa descuidada y el silencio angustiante que rodeaba el cuerpo inerte de Valeria. Todos intentaban reanimarla de alguna manera, hablándole, moviéndola con cuidado para mantenerla consciente hasta que llegaran los paramédicos. Minutos que parecieron eternos transcurrieron hasta que finalmente se escucharon las sirenas en la calle. Los paramédicos entraron apresurados, revisaron sus signos vitales y sin perder un segundo más, la subieron a la ambulancia. Valeria fue estabilizada en el hospital y tras horas de incertidumbre, finalmente despertó. Cuando abrió los ojos, sus padres estaban a su lado, tomándola de las manos. En cuanto los vio, rompió en llanto. Se aferró a ellos con desesperación, diciéndoles entre sollozos cuánto los extrañaba y los amaba. Sus padres le aseguraron que siempre estarían ahí para ella, sin importar lo que hubiera pasado, sin importar el problema. Le dijeron que lo único que querían era verla bien, sana y lejos de cualquier peligro. Al día siguiente Valeria seguía hospitalizada. Sus padres no se apartaban de ella, pero su madre llevaba horas sin comer ni descansar. Aprovechando que salí temprano de la universidad, fui directo al hospital para ayudar. Me ofrecí a quedarme con Valeria un rato para que su madre pudiera salir a comer algo y despejarse un poco. Nos quedamos solas en el cuarto y por primera vez en mucho tiempo pude ver a mi amiga con algo de calma.
Aunque todavía estaba débil, parecía más lúcida, pero nuestra conversación fue interrumpida. La puerta de la habitación se abrió y, para mi horror, Laura apareció con un ramo de flores en las manos. Pude ver con mis propios ojos cómo la presencia de esa mujer afectaba a Valeria. Su expresión cambió por completo, su cuerpo comenzó a temblar y de repente no supo qué decir. Sus manos se aferraron a la sábana de la cama y su mirada, que momentos antes era de tranquilidad, ahora reflejaba un miedo inconfundible. Laura avanzó con una sonrisa forzada y con voz melosa. Le dijo que no se preocupara, que cuando saliera del hospital el departamento estaría limpio y listo para su recuperación, que ella misma se encargaría de cuidarla. Valeria no respondió. Estaba muda, paralizada. No podía permitir que esa mujer siguiera manipulándola. Sin pensarlo, me puse de pie y hablé con firmeza. Le dije que Valeria no iría con ella a ninguna parte, que se iría con sus padres, que ellos cuidarían de ella y que le gustara o no, era una mala influencia en su vida. Laura soltó una carcajada burlona. «Eres una mojigata tonta», me dijo con desprecio. «Valeria es mi mujer, y ni tú ni nadie me la va a quitar». Mientras la mala persona cacareaba, apreté el botón para llamar a una enfermera. Cuando ésta entró en la habitación, le dije con voz firme que llamara a seguridad, que esa mujer no era bienvenida aquí. Laura entonces me dijo que nadie se metía con ella, que si quería por las malas, lo haría por las malas. Se dio la media vuelta y salió de la habitación. Unos minutos después, los padres de Valeria regresaron. Su madre entró primero con una bolsa de comida en las manos, pero al notar la expresión en nuestros rostros, dejó todo a un lado y se acercó de inmediato. Les contamos lo que acababa de ocurrir. La madre de Valeria la abrazó con fuerza, le acarició el cabello y le susurró que todo estaría bien, que ya no tenía nada de qué preocuparse, porque ellos estaban ahí para protegerla. Su padre, aunque no era un hombre de muchas palabras, puso una mano en el hombro de su hija con firmeza, como una promesa silenciosa de que jamás la dejaría sola otra vez. Al día siguiente, tras recibir el alta médica, Valeria fue llevada a casa de sus padres. Mientras tanto, su padre tomó la decisión de encargarse del departamento. Fue hasta ahí con la determinación de sacar a Laura de una vez por todas. Como era de esperarse, ella se negó a irse. Se aferró a la idea de que tenía derecho a estar allí, que ese era su hogar y que nadie podía sacarla. Pero su padre no estaba dispuesto a discutir. Sin más rodeos, llamó a las autoridades y les explicó la situación. Cuando los agentes llegaron, Laura intentó resistirse, pero al ver que no tenía opción, finalmente tuvo que marcharse. Una vez que ella se fue, se encargaron de cambiar las cerraduras y de limpiar el departamento por completo. Quería asegurarse de que, si Valeria alguna vez decidía volver, no hubiera rastros de la vida caótica que había llevado en los últimos meses. Valeria comenzó un proceso difícil, pero no estaba sola. La visitaba con frecuencia, llevándole cosas que le alegraran el día. Sus padres también estaban atentos a cada detalle, asegurándose de que comiera bien, de que descansara, de que no estuviera sola en ningún momento. Pero aunque el amor y el apoyo la rodeaban, no podíamos evitar ver su lucha interna. No solo sufría por la situación con Laura, sino que también estaba atravesando el duro camino de la abstinencia. Todo aquello la estaba golpeando con una fuerza brutal, pero aún así se aferraba a la esperanza de que algún día todo pasaría. Hasta que una noche, cerca de las 3 de la madrugada, mi teléfono sonó. Aturdida por el sueño, contesté de inmediato. Al otro lado de la línea, Valeria jadeaba como si hubiera corrido. Me dijo que no sabía qué estaba pasando, pero que sentía que algo estaba ahí en su habitación. Su tono me heló la sangre.
Traté de calmarla, de preguntarle qué quería decir con eso, pero lo que me contó después hizo que el sueño desapareciera por completo. Me dijo que, desde que había terminado con Laura, cosas extrañas comenzaron a ocurrir en su casa. Escuchaba golpes y veía sombras, mientras nadie más en su familia podía verlas. También me dijo que tenía parálisis del sueño y que esa noche le pasó, pero aún mucho peor. Me dijo que se durmió cerca de las 11 de la noche, que ella estaba profundamente dormida cuando de la nada sintió un peso sobre su pecho, como si alguien estuviera sentado encima de ella. Valeria me contó que en ese momento el miedo la paralizó por completo. No podía gritar, no podía respirar. Su cuerpo estaba completamente inmovilizado. Lo único que logró hacer fue abrir los ojos, y fue entonces cuando la vio, haciendo que casi le diera un infarto. Sobre su pecho había una mujer vestida de negro, con la piel desgarrada y cadavérica, como si hubiera estado muerta por años. Su rostro era una masa de carne corrompida, y su sonrisa era horrible, torcida, como si estuviera disfrutando del terror que Valeria sentía. Lo peor de todo fue cuando el espectro habló. Le dijo que su alma le pertenecía. Valeria, aterrada, cerró los ojos con fuerza, tratando de rezar, de invocar algo que la liberara. Finalmente, con un esfuerzo casi titánico, se levantó de la cama. Su cuerpo temblaba, pero la adrenalina le permitió ponerse de pie. Sin embargo, la sensación de ser observada no desaparecía. Sentía la presencia de esa figura, como si estuviera acechando en las sombras, esperando el momento para volver a acercarse. Decidió hablarme, quería contárselo a alguien más, quería que yo la ayudara, que lo que había vivido no era producto de su imaginación. Era tan real que me mandó una fotografía con el cuello enrojecido. Valeria, visiblemente agobiada, me confesó que sentía que Laura le estaba haciendo brujería, que seguramente quería vengarse de ella y que me cuidara, porque era muy posible que yo también sintiera el rigor de su odio. Sabía que tenía amigos peligrosos y sin escrúpulos, y que seguramente estaban haciendo todo lo posible para ayudarla a cumplir su venganza. Entonces me pidió que la acompañara a un lugar que conocía, un sitio al que había ido en una ocasión para comprar productos. Había hecho amistad con un hombre que se dedicaba a la brujería, un hombre que, según ella, practicaba tanto la magia blanca como la negra. La idea de ir con ella no me agradaba en lo absoluto. Al día siguiente decidí acompañar a Valeria en su visita con don Laureano, el brujo. Aunque no estaba convencida, mi amiga me insistió tanto que no pude negarme. Nos dirigimos a una de las zonas más complicadas de la ciudad, un lugar donde la pobreza y la oscuridad parecían haberse asentado como una sombra permanente. Cuando llegamos a la casa de don Laureano, él nos recibió con calidez. Al ver mi rostro tenso y mi incomodidad, me sonrió de manera tranquilizadora y me dijo que no me preocupara, que nadie se metería con él ni con los suyos. Aseguró que si alguien lo intentaba, se las verían con su tata. Algo en su tono me heló por dentro, pero no podía dejar que Valeria enfrentara todo esto sola. Nos llevó a una habitación donde había una mesa de madera vieja, que tenía encima varios objetos. Incluso tenía un recipiente con algo que parecía huesos. Don Laureano pidió que Valeria se sentara en una silla que estaba a un lado y empezó a hacerle una especie de limpia, recitando oraciones. Poco a poco Valeria pareció entrar en un trance. Su cuerpo se relajó, pero su expresión era vacía, distante. Fue en ese momento cuando algo extraño sucedió. De repente, Valeria comenzó a dar arcadas, como si algo la estuviera ahogando desde adentro. Parecía que quería vomitar, pero no podía. Vi cómo don Laureano metió sus dedos en la boca de mi amiga. Lo que sucedió es algo que cuando lo recuerdo me dan pesadillas.
Vi con mis propios ojos cómo él comenzó a sacar hebras de cabello, largas y negras, de la garganta de Valeria. Mi amiga intentaba resistirse. Su cuerpo se retorcía como si quisiera desmayarse, pero el hombre la mantenía firme, diciéndole que se aguantara, que ya casi terminaba. Finalmente, cuando el hombre sacó lo último, Valeria se desmayó. Don Laureano rápido la agarró para que no se cayera de la silla y me pidió que lo ayudara a sostenerla mientras tiraba toda aquella brujería. Después, juntos acomodamos a mi amiga en el piso, sobre un tapete. Don Laureano me dijo que lo que había sucedido era obra de Laura. Valeria había sido víctima de su manipulación y su magia oscura. Él me explicó que Laura no solo había estado involucrada con varios círculos peligrosos, sino que también utilizaba sus encantos para atraer a mujeres y después las arrastraba a su mundo de sombras. Tal como había hecho con Valeria, las enamoraba, las hacía creer que todo estaba bien y después las introducía a su bajo mundo. Valeria se quedó dormida después de todo aquello. Don Laureano me indicó que la dejara descansar, que su cuerpo y su espíritu necesitaban recuperarse después de lo que había vivido. Fue entonces cuando me miró con detenimiento. Me dijo que yo también necesitaba una limpieza. Me dijo que veía una sombra alrededor de mí y que sentía que Laura había pedido un trabajo con mi nombre por venganza. No obstante, como su influencia apenas estaba empezando a tocarme, todavía no me había afectado gravemente. A medida que pasaba ramas de hierbas sobre mi cuerpo, sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible intentara aferrarse a mí, resistiéndose a ser expulsado. Fue un proceso extraño, pero cuando terminó, una sensación de alivio recorrió mi cuerpo, como si una carga invisible hubiese desaparecido. Después de la limpieza, don Laureano me ofreció una taza de café. Me aseguró que me gustaría, que lo había preparado con canela y piloncillo. Aunque lo miré con desconfianza, él se echó a reír con una carcajada grave y ronca, diciéndome que no tenía nada malo, que no era su estilo jugar con las personas que venían en busca de ayuda. Me explicó que si bien sabía mucho sobre la magia negra, era porque en su juventud había sido un hombre necio. Había hecho cosas indebidas, se había manchado las manos con rituales prohibidos y había causado daño. Pero todo cambió cuando su hijo falleció como consecuencia de sus propios trabajos oscuros. Ese golpe lo marcó para siempre. Desde entonces había decidido tomar otro camino, uno en el que pudiera usar su conocimiento para ayudar y no para destruir. Cuando Valeria despertó habían pasado 4 horas. Don Laureano le indicó que debía regresar en una semana para asegurarse de que todo estuviera bien. Sin embargo, le advirtió que tenía que hacer ciertos rituales en casa y a solas para reforzar la limpieza y cortar cualquier lazo que aún pudiera existir con Laura y sus malas influencias. Valeria siguió cada indicación al pie de la letra. Poco a poco, su vida volvió a la normalidad. Decidió borrar el tatuaje que llevaba en el rostro, se sometió a varias sesiones con láser, hasta que no quedó rastro de aquella marca. También dejó los estupefacientes de golpe. Decidió devolver la llave del departamento, sin importar que no le devolvieran el depósito de la renta. Dijo que viviría con sus padres hasta que se sintiera más madura y segura. Los años pasaron y Valeria, con esfuerzo y dedicación, retomó sus estudios, volvió a la universidad y terminó su carrera de ingeniería. Actualmente está saliendo con una chica que es todo lo contrario a Laura. Es amable, comprensiva y genuina. Hace poco nos la presentó y también se la presentó a sus padres. Eso es un indicio de que va por buen camino. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?